Al señor César Santiago Vizcarra Cornejo, gerente general de la empresa CIM Vizcarra SAC, y por supuesto el predictamen recaído en el proyecto de ley por el que se propone modificar el artículo que fortalece la transparencia institucional, el cual acaba de ser aprobado en ese momento. Y por supuesto vemos en pantalla ya al Contralor General de la República, quien va a hacer, decíamos hace un momento, su exposición ante este grupo de trabajo. Mientras tanto, también hay que informar a esta hora de la mañana. Faltan pocos minutos para las 10, se va a iniciar en cualquier momento ya el pleno aquí en el Congreso de la República y usted va a tener como siempre, como de costumbre, todos los detalles a través de Congreso Televisión. El Contralor de la República, entonces, Nelson Chac Yalta, saluda a todos y cada uno de los miembros de la Comisión de Fiscalización antes de proceder con la exposición respectiva. Vamos a escuchar al presidente de la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización y Contraloría da la bienvenida al Contralor General de la República, señor Nelson Chac Yalta, quien nos informará los siguientes temas. Informe anual de gestión institucional, de conformidad con el literal K del artículo 32 de la ley número 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. 2. Acciones y resultados de las acciones de control realizadas durante el presente año en todos los niveles de gobierno. 3. Programas de lucha contra la corrupción que lleva a cabo su institución. 4. Avances y resultados de la implementación de la Ley 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control. 5. Iniciativas legislativas consideradas prioritarias por su institución. 6. Acciones de control vinculadas a la investigación promovida con motivo de la negociación, celebración, ejecución y demás actos contractuales, administrativos, adendas y otros relacionados o vinculados con el contrato de concesión del nuevo aeropuerto internacional de Chinchero, Cusco. Y acciones de control vinculadas a la investigación promovida con motivo de las presuntas irregularidades en los megaproyectos Olmos y Gasoducto Sur peruano. Y por último, acción de control vinculadas a la presunta existencia del denominado Club de la Construcción, conformado por un grupo de empresas constructoras que se habrían coludido para adjudicarse obras de Provida Nacional. Adelante, congresista, perdón, Contralor. Muchas gracias, señor presidente, señores congresistas. Efectivamente concurrimos a esta sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la Fiscalización y Contraloría para poder presentar el informe anual de gestión. Como ustedes podrán apreciar ahí en la pantalla, son un montón de temas, ¿no? Toda la información está contenida en la carpeta que le hemos enviado, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que les propongo es priorizar algunos, de acuerdo a su interés. Pero sí quería, simple y llanamente, empezar por lo primero, dándoles un panorama general de cuál ha sido los resultados de la gestión en este año, en el primer año de la implementación de la Ley 30742. Recuerden de que la 30742 es el inicio formal del proceso de reforma y modernización del Sistema Nacional de Control en el Perú, y que está programado en un proceso a 3 años que debe concluir con el bicentenario, ¿no? En primer lugar, uno de los grandes problemas que este Congreso ya sabe y que nos ha ayudado a tratar de resolver ha sido la falta de cobertura del control. Es decir, normalmente los problemas de inconducta funcional y de corrupción en el Perú se han debido a muchos factores, pero uno de ellos, sobre todo a nivel subnacional, es que no ha habido control. ¿Y por qué? Porque las cifras son ilustrativas. En la última década, no en el primer periodo de gobierno como Contralor, que yo tengo como dos años, sino en la última década, el Perú tiene 1.678 distritos. De esos 1.678 distritos, 1.200 de 1.600 nunca han recibido una auditoría. Imagínense la cantidad de plata, han sido más de 40.000 millones de soles los que se han ejecutado en los gobiernos municipales distritales durante la última década, ¿no? Y entonces, pero además no solamente no había cobertura, a nivel provincial, de las 196 provincias del Perú, más del 30% no tenían oficina de control. Y en la mitad de las que sí habían, era puesto por el alcalde.
Le pagaba el alcalde, y no solamente le pagaba el alcalde, él lo ponía. Entonces, en la vida práctica, ese mecanismo de control no había funcionado, porque no tiene los incentivos para que funcione. Por eso, uno de los grandes esfuerzos que se está haciendo es aumentar la cobertura del control. Y para eso se ha iniciado todo este proceso de absorción administrativa de las oficinas de control. De hecho, esperamos tener alrededor de 600 unidades de control, de 600 oficinas de control institucional a nivel nacional, de tal manera de que con eso se pueda regular las más de 3.600 entidades sujetas al control en el Perú a través de mecanismos de aleatoriedad e itinerancia. La lógica es, en lugar de tener municipalidades distritales con OSI, vamos a tener la provincial adecuadamente puesta, con una unidad básica de control, con capacidad resolutiva, con ingenieros, con abogados, con economistas, además de contadores públicos y auditores, con el propósito de que se desplieguen los servicios de control. De hecho, la siguiente, por favor, ustedes pueden apreciar ahí, ha habido un incremento de las jefaturas y de las oficinas de control sustancial. Cuando en el año 2017 habían 141, ahora ya tenemos 305, pero además este proceso de incorporación de OSIs es un proceso progresivo. Esperamos al cierre de este año haber absorbido administrativamente a todas las oficinas de control provincial, a todas las oficinas de control distrital de Lima, Callao y a las principales distritales en el Perú. Es alrededor de unas 60 estas últimas. No vamos a tener oficinas distritales en cada uno de los distritos, no tiene sentido. Vamos a fortalecer la capacidad provincial y de tal manera que las OSIs provinciales van a desplegar los servicios de control a los distritos. La meta es, al cierre del año del Bicentenario, todos los distritos del Perú deberían ver atendida su demanda de control teniendo un servicio de control posterior por lo menos una vez al año, ¿no? Y eso tiene que ver con las siguientes, por favor, ¿no? La siguiente. Yo no puedo controlar la presentación, ¿no? No hay, ya. Pueden hacerlo. Pasen. Ya, ahí nomás, ahí, ya, no mucho, pues. Ya. Fíjense la Filmina 12, ¿no? Eso es una idea también global respecto de cuál es la producción en la página 12, en la Filmina número 12, en la página 12, ¿no? Para que tengan una idea. Existen 3 tipos de controles, de acuerdo a cuándo se realizan, en función, no a cuánto dura el servicio de control, sino cuándo se realiza respecto de lo que se va a controlar. Hay un control previo, hay un control simultáneo y hay un control posterior. Eso es el otro tema de la reforma. Ya se ha visto la poca efectividad de los sistemas de control posterior, ¿no? ¿Por qué? Porque un sistema de control posterior llega tarde, a veces llega mal, llega nunca. Recién, por ejemplo, cuando nosotros hemos llegado a la Contraloría, se ha hecho la auditoría de la IRSA, uno de los tramos, ¿no? Y miren cuántos años se ha hecho la IRSA, ¿no? Ahorita se está haciendo otra de las auditorías, de la carretera ahí en San Martín, en el tema de Sisa, ¿no? Porque la Contraloría y el Sistema Nacional de Control no ha tenido y nunca tendrá la capacidad de auditarlo todo posteriormente. Pero además es poco efectivo, porque podemos postular las sanciones administrativas, civiles y penales, pero esas también son poco efectivas, porque nunca llegan, ¿no? O sea, las cifras son bastante elocuentes. En la última década, el Sistema Nacional de Control ha enviado al Sistema de Justicia 9.500 funcionarios públicos con indicio de responsabilidad penal, producto de las auditorías, ¿no? Escuchaba que ahora estaban conversando respecto de una empresa que fue subcontratada en el tramo 2 y 3 de la IRSA. La Contraloría ha hecho esa auditoría y ha postulado la sanción a más de 2 docenas de funcionarios en el sector transportes, ¿no? Pero en general, de esos 9.500 personas, en la última década, uno se pregunta, ¿y cuántos están presos? 78. Y ni siquiera 78, porque en realidad 9 ya cumplieron su condena, con lo cual ya se supone están rehabilitados y deben haber vuelto a trabajar en el Estado. Hay 20 que están cumpliendo su condena y el resto ha fugado, ¿no? Entonces, tanto esfuerzo, ¿no?, para poco logro. Pero en el caso de la responsabilidad civil,
En la última década se han procesado más de 6.000 funcionarios públicos a quienes se les ha identificado que con sus decisiones, acciones u omisiones han generado perjuicio económico por el Estado por más de 1.400 millones de soles. Y ahí no están las grandes obras emblemáticas del caso Lavallato, ¿no? Estamos hablando de lo común y corriente. Y a mí me gusta pensar esencialmente en lo común y corriente, porque eso es lo que le afecta a la vida al ciudadano de a pie, ¿no? Y entonces hemos solicitado reparaciones civiles por más de 1.400 millones de soles. El sistema de justicia, ¿cuánto ha recuperado? 14, ¿no? Entonces, las cifras son bastante elocuentes. El sistema de control posterior, para que funcione, necesita una serie de supuestos que en países como los nuestros no se verifican. Y entonces es poco efectivo, ¿no? Es por eso que es tan importante este proceso de reforma política, el proceso de reforma de la justicia, la reforma del control que se está haciendo gracias al apoyo que nos han brindado ustedes. Y en ese sentido, por eso todo el esfuerzo está concentrado en el control más preventivo, ¿no? Más simultáneo, en ese control concurrente. Y es por eso que en el año 2018, por ejemplo, se han hecho 2.000 acciones de control posterior, 18.000 acciones, en términos redondos, acciones de control simultáneo y más de 100 acciones de control previo. Es decir, la capacidad productiva en materia de informes de control de todo el Sistema Nacional de Control en el Perú son, en términos globales, 20.000 informes al año, ¿no? Y hemos hecho un gran esfuerzo para poder ampliar sustancialmente todo el control simultáneo, de tal manera de que se pueda prevenir las cosas malas que se van a hacer, se puedan evitar que esas sucedan, se pueda alertar con situaciones adversas y de esa manera, en lugar de estar preocupándonos solo en sancionar, a través de un acompañamiento multidisciplinario y sistemático, a través del control concurrente, se puede lograr mayor valor social, mayor valor público de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y mayor efectividad. Y ahí, eso es un tema que lo vamos a conversar seguramente en algún momento, por eso es tan importante que el Congreso pueda discutir y aprobar, en caso corresponda, el proyecto de ley 3574. ¿Por qué? Porque todos están pidiendo que hagamos control concurrente, ya todos se han dado cuenta que esa es parte de la solución al problema, incluso parte de la solución al problema, al temor que normalmente tienen los funcionarios públicos a firmar. Porque el control concurrente, con este acompañamiento sistemático, lo que hace es, cada hito de control fundamental, hay un informe, que además es público, y que al funcionario público honesto, que son la mayor parte de los funcionarios en el Perú, la gran mayoría, pero que normalmente no sabe, porque no está bien capacitado, porque no está bien pagado, entonces, simple y llanamente, lo ayuda, le dice lo que está haciendo mal, y no lo sanciona, espera que lo corrija, porque en el control simultáneo, en el control concurrente en particular, no sancionamos a nadie. Y por otro lado, aquel funcionario público deshonesto, ¿no?, lo expone. ¿Por qué? Porque ya ve que la Contraloría está ahí presente en la concurrencia y no está presente pues solamente con contadores. O sea, van los ingenieros, van los médicos, van los arquitectos. Es decir, la Contraloría en este proceso de reforma está cambiando su fisonomía organizacional y su fisonomía también de disciplinaria. Ahora se están conformando equipos multidisciplinarios. Cuando yo llegué había más de 1.100 contadores, 550 abogados, ¿no?, 140 economistas, 150 administradores, pero no habían tantos médicos, no habían ingenieros, no habían arquitectos, ¿no? Ahora estamos haciendo un gran esfuerzo, ¿no? Y es por eso de que, por ejemplo, en estos 2 años ya han entrado más de 200 ingenieros de todas las especialidades. Ahora he dispuesto que haya una incorporación en el programa de talentos de control a los mejores alumnos titulados de las distintas universidades públicas y privadas. Van a entrar 300 plazas, pero solamente de ingenieros, de médicos y de economistas. Entonces, con toda esta capacidad operacional, la Contraloría ya empieza a tener la posibilidad de atender las demandas de control concurrente, pero para eso se necesita que se apruebe la ley, porque el control concurrente lo creamos para la reconstrucción con cambios, en el marco de la 30556, ¿no? Y además lo creamos también para las grandes obras, en particular por aquellas que están relacionadas a las empresas del Club de la Construcción, ¿no? Y en el caso Lavallato, con la ley 3737, que ustedes se acordarán de ella porque era la que reemplazó al famoso decreto de urgencia 003.
Pero en el resto del Perú no podemos desplegar el control concurrente, porque además para el tema del control concurrente se necesita que haya una serie, al igual que en el mecanismo de la 3737, hay una transferencia de recursos a la Contraloría, porque si no, ¿cómo contrato a los especialistas? ¿Cómo compro los equipos técnicos? Porque eso también es ahora una característica del control concurrente. Por ejemplo, en las descolmataciones de los ríos, no es que van los auditores. ¿Por qué va a ir a hacer un auditor, contador, a mirar la descolmatación de un río? ¿Qué sabe de eso? Están yendo los ingenieros, van ingenieros hidráulicos, van ingenieros civiles, pero yo no quiero que vayan a mirar. Yo quiero que vayan a medir, a generar evidencia científica. Entonces los enviamos con estaciones de control total para que puedan enlazarse al satélite y rehacer las topografías de los cauces. Los enviamos con dron para que hagan fotogrametría. Los enviamos con GPS geodésicos para que puedan realmente generar toda la información científica. Y con eso se demuestra bien facilito si hay irregularidades o no. O sea, en Cristiano, si le están robando al Estado o no. Pero, perdón. ¿No? ¿No genera conflicto entre la entidad y la Contraloría en la obra? No, precisamente por eso, porque normalmente, como decía Mulder, normalmente, a través de la presidencia, la propia, a veces nosotros, ¿no?, entramos y ayudamos a la propia entidad, porque la propia entidad muchas veces no sabe y no tiene los equipos, ¿no? O sea, uno va, y ustedes lo saben, porque ustedes viajan al igual que yo a todo el Perú, o sea, uno va a las obras y ni siquiera hay supervisor, a pesar que se le está pagando. Es tan simple como mirar y decir, oye, acá tiene, según el expediente técnico, tienen que haber 5 cargadores frontales trabajando 2 turnos de lunes a sábado. Quiero ver dónde están los cargadores frontales. No están. Es que si no hay el control, pasa todo eso. Y después en el control posterior, en los papeles todos dicen de que ya han estado los 5 cargadores frontales y se paga todo eso. Entonces, el control concurrente es realmente fundamental y es por eso que hemos pedido a través de la 35 de la ley 35, del proyecto de ley 3574, que les exhorto a que lo puedan de una vez priorizar. Está en cuarto intermedio, en la legislatura pasada no se llegó a aprobar, no se llegó a votar en realidad porque ya era muy tarde, ya no había prácticamente el quórum suficiente. Es una ley orgánica, necesita 66 votos y entonces que va a permitir ampliar este modelo de control no solamente a las obras de la reconstrucción con cambios y a las grandes obras, sino a las obras que existen a nivel nacional, ¿no?, de más de 100 millones de soles, porque también es verdad que este modelo lo que hace es un modelo que para las obras pequeñas no funciona, no es costo efectivo, ¿no? La lavada puede salir más cara que la camisa. Entonces, en esa lógica, para los pequeños proyectos tenemos todo un programa de voluntariado, de veedurías respecto del programa de monitores ciudadanos de control y estamos capacitando. Ya tenemos expresiones de interés de más de 6.000 ciudadanos a nivel nacional que quieren participar y ser formados por la Contraloría para ayudarnos en estos procesos de fiscalización durante la ejecución de las pequeñas obras, ¿no? Exactamente, tenemos ahora también un enfoque de ciclo de vida para todo el tema de control y hemos activado un programa de auditores juveniles que lo estamos negociando trabajando con desde tercero, cuarto y quinto y media, ¿no? En la práctica trabajamos incluso desde todo el secundaria y esperamos llegar a 1 millón de estudiantes con formación en temas de valores, con formación en temas de control y que lo hagan en sus colegios, que ayuden a controlar si el desempeño, si los recursos que ha dado el Ministerio de Educación, por ejemplo, para que arreglen los baños están funcionando o no. Entonces, ese tema es muy importante. Y más aún, ¿no? Una de las otras, además de generar acciones de control, lo que también hace la Contraloría se encarga de la sanción administrativa. Y ahí está el otro gran proyecto que está pendiente. Ahorita están sucediendo una serie de irregularidades, como suele suceder, como siempre ha sucedido. Irregularidades a nivel de las instituciones en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales, en el gobierno nacional. Y lo único que podemos hacer es documentarlas y verlas pasar, porque no podemos sancionar a nadie. Porque a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, efectivamente desde el mes de abril, ¿no?, desde fines del mes de abril, no tenemos capacidad sancionadora operativamente hablando. Es por eso de que el otro proyecto de ley tan importante es el proyecto de ley 4267, que ya fue dictaminado por esta comisión, también ha sido dictaminado por la Comisión de Trabajo, y esperamos que se pueda acumular al proyecto de ley 3574, que ya está en el Pleno, para que se pueda simplemente discutir y aprobar, y que se restituya la capacidad sancionadora en la Contraloría, ¿no?
Dicho esto, porque en la práctica ya con eso les he dado un panorama general, sí quería hacer un rápido recuento de otro instrumento que hemos implementado, que además del control son los famosos operativos de control a nivel nacional. No sé si pueden poner esas filminas, ¿no? ¿Cuál es la lógica del operativo? A ver, no se puede tomar decisiones adecuadas si no se tiene información. Y la verdad de las cosas es que nuestros sistemas de información sectorial dejan mucho que desear. Muchas veces los sectores, los ministros, los titulares de entidad no tienen la información para tomar buenas decisiones. Y por otro lado, la Contraloría requiere información para focalizar mejor sus acciones de control. Y eso en el marco de un gran esfuerzo de participación ciudadana, porque yo creo que el mejor aliado del control gubernamental es el control social. En todas las audiencias públicas nos han pedido que nos preocupemos de los servicios básicos, ¿no? Pero ¿de qué se preocupa normalmente la Contraloría? De que se han hecho bien la contratación, se han contratado los bienes, los servicios, han hecho las obras de acuerdo a los criterios de legalidad. Pero no nos preocupamos esencialmente de que si la prestación del servicio de salud funciona en el hospital, o si es que en la comisaría los policías están adecuadamente dotados para poder hacer su trabajo. Porque entonces, por esa razón, hemos creado estos mecanismos de operativos de control que movilizan a cientos, a veces hasta más de 1.000 auditores durante un par de semanas. Prácticamente paralizo la Contraloría, y todos estos auditores van a ver qué es lo que está pasando en la unidad operativa donde se presta el servicio. No solamente entonces analizamos qué pasa con el presupuesto y si compran bien o no, sino que van a las comisarías, van a los colegios. En el marco del programa del Buen Inicio del Año Escolar, por ejemplo, hemos visitado 2.500 colegios para ver cómo está la infraestructura, si tienen a los profesores, si llegaron los materiales, si llegaron los libros, etcétera. Igual con el caso de salud. Hemos verificado todos los problemas de salud, tema que ahorita ya está en agenda, producto de este lamentable hecho de las incubadoras. Que dicho sea de paso, fue un tema que la Contraloría advirtió en su momento, porque esto surgió en el caso de Lambayeque, y en el caso de Lambayeque tuvimos una auditoría en donde hacíamos justamente en las discusiones la comparación de que, claro, no hay incubadoras, no hay servicios médicos necesarios, etcétera, pero usan la plata y se han comprado canastas para repartirse entre los trabajadores, ¿no? Y hemos hecho las denuncias y además no podemos hacer nada ya, porque ya no podemos sancionar a nadie. O sea, la sentencia del tribunal ha hecho que la Contraloría no pueda sancionar a nadie, no solamente de aquí en adelante hasta que ustedes saquen la nueva ley, sino hacia atrás también, porque al retirar del marco jurídico, al declarar inconstitucional la tipificación de las infracciones, ¿y por qué las declaró inconstitucional? Porque de acuerdo a la Constitución hay reserva legal, es decir, para poder sancionar a los funcionarios, las sanciones administrativas, civiles o penales tienen que estar tipificadas en una ley. Y cuando el Congreso hace 6 años aprobó esta ley, no las tipificó en la ley, sino que por un tema seguramente de dinámica de técnica legislativa, pero que de repente no se dieron cuenta del vicio de inconstitucionalidad que podía acarrear, entonces lo dijeron 3 o 4 cosas generales en la ley y todo lo mandaron al reglamento. Y en el reglamento se tipificaron de manera unívoca y taxativa qué eran las conductas infractoras. Pero ese reglamento fue aprobado por un decreto supremo. Entonces ahí entra el vicio de inconstitucionalidad de la ley. Es por eso que lo único que hemos hecho nosotros, ¿no?, es agarrar lo que estaba en ese reglamento, lo hemos puesto en un proyecto de ley, se lo hemos enviado, y es por eso de que ya las 2 comisiones, la de trabajo y la de fiscalización, ya lo resolvieron, ¿no? Pero no tiene efecto retroactivo. No, pero efectivamente, como ustedes lo están señalando, eso no tiene efecto retroactivo. Entonces, ¿qué ha pasado con esa sentencia? Ha generado, como yo me he manifestado públicamente, un manto de impunidad sobre más de 15.000 funcionarios públicos, de todos los casos que ustedes han querido ver ahora, todos esos casos que están vinculados a casos emblemáticos, por ejemplo, todos esos procesos en el PAS ya se han caído. Ya hemos dispuesto que se emitan las declaraciones de improcedencia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no se puede sancionar a nadie. Es más, todo el esfuerzo que estábamos haciendo de constituir en el marco de la descentralización del control órganos instructores y después órganos sancionadores en cada región, porque ¿para qué lo que se hace en La Libertad o lo que se hace en Ucayali o lo que se hace en Lambayeque o en Puno tiene que venir a Lima? Tiene que atenderse ahí.
Pero todo eso hemos tenido que desandar lo andado, hemos tenido que desarmar las oficinas de los órganos instructores que se habían conformado. ¿Por qué? Porque ya no hay paz. Y entonces hasta que ustedes aprueben esa ley, como hacemos control posterior, ¿cuándo vamos a hacer las auditorías para los casos de inconducta funcional o las irregularidades que se cometan? ¿No? 4267, congresista. Se van a hacer en el año 2020, en el año 2021, ¿no? Entonces, por esa razón, yo creo que el esfuerzo fundamental debe estar concentrado en prevenir más que curar. Y eso también debe ser en el control. Es necesario sancionar y necesitamos tener esa capacidad sancionadora, pero eso no va a terminar arreglando la mejor prestación de bienes y servicios públicos para los ciudadanos. Es por eso que hemos hecho estos grandes operativos nacionales y que nos dan información para poder luego desplegar en el segundo semestre de este año, como ya se empieza a hacer ahora a partir de septiembre, las acciones de control a partir de toda la información que se ha generado en los procesos de transferencia de gestión, en el buen inicio del año escolar, en el proceso de reconstrucción con cambios, en el tema de seguridad ciudadana, en el tema de salud y en el tema de limpieza pública, ¿no? Y finalmente, otro de los temas que quería comentarles, antes de que ustedes me digan cuáles de todos los temas quieren que conversemos, ¿no? La siguiente, por favor, la siguiente, ¿no? Estamos desplegando una serie de estrategias en materia de lucha contra la corrupción, pero con un enfoque de ciclo de vida. O sea, ¿a qué me refiero? Al final la corrupción es un acto personal. Al final uno puede tener todas las tecnologías, mejorar los procesos, cambiar las organizaciones, pero al final de cuentas es un acto de la persona. Uno sabe lo que está bien y lo que está mal. Y entonces hay que incidir en el tema de los valores. Y los valores no se forman en el trabajo, se forman en la casa, en la familia, se forman en el colegio. Yo no puedo entrar a la familia, pero sí puedo entrar al colegio. Y entonces estamos con todo un programa de auditores juveniles en coordinación con el Ministerio de Educación para trabajar y formar en temas de valores, en temas de fiscalización, en temas de ciudadanía, vinculado al tema del control, claro está, a todos los muchachos de secundaria, ¿no? Y esperamos, nuestra meta es llegar antes del Bicentenario a tener 1 millón de veedores escolares que nos ayuden. Estamos en todo un mecanismo a través del cual formamos a los profesores, les damos un aplicativo informático, es decir, todo un esquema simpático, ¿no?, que va a permitir que muchos de esos jóvenes tengan, ¿no?, el bichito del control ya inoculado, y de esa manera sepan lo que deben exigir rendición de cuentas a sus autoridades, pero que además, una vez que alcanzan la mayoría de edad, esperamos captarlos en el programa de monitores ciudadanos de control. Y finalmente, si es que lo quieren así, tendrán una bonificación importante para que puedan entrar a la Contraloría en el marco de la Escuela Nacional de Control y de esa forma ayudar a la profesionalización y a la renovación intergeneracional del Sistema Nacional de Control. En ese sentido tenemos el programa de auditores juveniles, tenemos el programa de monitores ciudadanos de control, tenemos el tema de audiencias públicas, hacemos audiencias públicas en cada provincia del Perú. Tenemos todo el tema del sistema de declaración jurada de bienes y rentas, el tema del sistema de declaración de conflictos de interés, ¿no? Y hay una serie de iniciativas, ¿no?, legislativas, que las dos principales son las que les he mencionado, pero no quería dejar de mencionar otras dos, ¿no? Una muy relacionada con la que entiendo, estuve viendo en la televisión que ha presentado la congresista Alcorta, que es, un proyecto de inversión se puede hacer por obra pública, y ahí tenemos todas las competencias legales para intervenir y, por ejemplo, desplegar el control concurrente. Pero también se puede hacer por obras por impuesto, se puede hacer por APPs, se puede hacer por contratos de gobierno a gobierno, se puede hacer a través de convenios de administración de recursos por los organismos internacionales. En todos esos casos, la única forma en que la Contraloría puede entrar es si la entidad y la entidad ejecutora quiere. Si no quieren, no podemos entrar. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad legal de exigir, ¿no? Porque no tenemos ese mandato legal, ¿no? De hecho, por ejemplo, tenemos el último caso, yo he dispuesto que se haga ya la investigación y se está haciendo la auditoría del Centro de Convenciones, ¿no? Pero el Centro de Convenciones lo ha hecho la OIM, ¿no? Con OAS, así es. Y entonces ya hemos acreditado, y entonces ha llegado un momento en que
que es un impasse que hemos tenido, que estamos tratando de resolverlo. Ojalá con la buena voluntad se pueda resolver, pero no debería ser así, eso no debería depender de la buena voluntad. Pero que hemos tenido, y le podemos hacer llegar, si les interesa, la comunicación formal de la OIM, diciendo de que efectivamente, oiga, todo lo que usted me quiere pedir, sírvase tramitarlo a través de la Cancillería. ¿Y qué nos va a decir la Cancillería? No le podemos pedir nada porque, de acuerdo al convenio de Viena, usted no le puede pedir nada a una persona que no es funcionario público, ¿no? Entonces, este tema de obras por impuesto es una ley importante, pero sobre todo hay otra que podría tener, y con esto acabo, señor presidente, podría tener un gran efecto importante sobre incluso los procesos de reactivación. Hay más de 6.000 obras paralizadas en el Perú, aproximadamente. A nivel del gobierno nacional y gobierno regional, hemos identificado en un estudio que hicimos a julio del año pasado que habían casi 900 obras, casi 1.000 obras paralizadas por un valor de casi 17.000 millones de soles, más de 16.800 millones de soles, ¿no? Solamente para que tengan una idea, toda la cantidad de plata que normalmente en un año se contrata de obras nuevas es como 19.000 millones. O sea, si seguimos en esta danza, en un par de años, al Bicentenario vamos a tener la más cantidad de plata en obras paralizadas que en obras que se contratan en un año. Y no es tanto solamente el tema de la paralización, es el tema del enorme costo de oportunidad que se genera para la población y para la propia obra. O sea, tenemos infraestructuras que están al 95%, que no pueden entrar porque están en arbitraje, y están en arbitraje hace 3 años. Obras que están al 98% porque no se pusieron de acuerdo en la liquidación y terminó en el arbitraje. Y mientras eso pasa, todo el equipamiento está ahí, embolsado. Hasta ya perdió la garantía, no se usa. Pero frente a eso, tenemos, por ejemplo, yo he visitado una serie de colegios donde ya está listo, hasta el mobiliario, todo está recontra bien, magnífico, perfecto, ya, pues está en arbitraje. Porque de repente no, es que haya habido corrupción, ¿no? Y entonces, frente a eso, los niños no pueden usarlo y están en una carpa al costado, ¿no? Y eso es por qué. Puede haber habido corrupción, está bien, pues, está bien, pero hay que separar. El tema de la corrupción tiene que seguir su canal y tiene que sancionarse ejemplarmente a los funcionarios responsables. Y no solo a los funcionarios, sino también a los privados que han delinquido. Porque eso es algo que no se entiende muchas veces, y eso permítanme aclararlo. Detrás de un corrupto público siempre hay un corruptor privado, pero yo no puedo hacer nada con él, por más que me dé cuenta que esté involucrado o no, porque nosotros, el Sistema Nacional de Control, entra al sector público. Es por eso de que cuando ustedes analizan los resultados de una auditoría, puede a lo largo del informe hablarse de las empresas, de los consorcios, que la empresa no cumplió, que el contratista no cumplió. Pero a la hora de postular las sanciones administrativas, civiles y penales, solo nos concentramos en los funcionarios públicos, ¿no? Entonces, es por eso de que los informes de la auditoría deben servir de base para que sean tomados por la Fiscalía y la Fiscalía pueda desarrollar todas sus investigaciones y comprender ya no solamente a los funcionarios públicos que corresponda, sino también a los privados, ¿no? Sin embargo, también hemos presentado un proyecto de ley para tratar de, en la medida de lo posible, tratar de coadyuvar a que haya sanción en los privados. Por ejemplo, todos sabemos que cuando una obra se hace mal y hay corrupción, hay un problema de colusión entre el supervisor y el contratista. ¿No? Así es, efectivamente. Y entonces lo que deberíamos hacer, ahora la Contraloría ya tiene la capacidad para poder identificar, como lo planteaba ayer en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, hagamos que los informes de desempeño sobre el supervisor y que con ese informe la OCE pueda activar un procedimiento sancionador y de ser pertinente lo sancione y lo inhabilite, ¿no? O incluso, no solamente eso, sino que los supervisores deberían ser económicamente solidarios con el contratista respecto de las obras que supervisan. O sea, tantas obras hay que están paralizadas incluso por hechos de corrupción que están en todos los medios de comunicación, y cuando uno va a verlas y dice, oye, ¿y esto cómo se ha hecho? El caso más patético es el caso de Lorena, del Hospital Lorena. O sea, uno no hay que ser ingeniero. Entra a una de las áreas principales y ve una columna, una viga totalmente arqueada. ¿Cómo una viga se va a arquear?
Y uno pregunta, oye, ¿y esto qué ha pasado? No, le han pagado. ¿Y cómo le han pagado? No, es que el supervisor dijo que le paguen y entonces le pagaron, ¿no? Entonces, siempre que hay esos problemas, hay un proceso, como yo siempre digo, un triángulo colusorio entre el funcionario público deshonesto, el empresario corruptor y el supervisor apañador. Entonces, si todos se ponen de acuerdo, entonces obviamente el Estado se queda solo. Pero justamente para eso hay que sacar las normas para poder atajar y crear los incentivos para que esas cosas no funcionen. Muy bien. Dicho esto, señor presidente, tenemos 8 puntos, ¿no?